El tema que voy a compartir en esta mañana lo hemos titulado El Halloween no es un juego de niños. Así que voy a comenzar a compartirles pantalla para que vayamos siguiendo la enseñanza en esta hora. Y dice la palabra del Señor: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El tema que vamos a compartir tiene que ver con la guerra espiritual o la batalla espiritual que libramos contra el ocultismo, o como se le ha denominado, las ciencias ocultas. ¿Por qué se le ha denominado las ciencias ocultas? Porque es una guerra a nivel de las fuerzas ocultas. Sabemos de la festividad esta que ha venido tomando fuerza, el Halloween, que tiene un disfraz de cultura, que tiene un disfraz de comercio, pero que también tiene lo oculto de las tinieblas. Realmente es la reunión de los aquelares, de los brujos, donde se reúnen para buscar el poder, buscar la autoridad, el poder sobrenatural que emana de las ciencias ocultas, de los espíritus demoníacos y del reino de las tinieblas. Así que el 30 de diciembre, la parapsicología, el 30 de diciembre de 1969, fue aceptada como ciencia por la Asociación Americana de Avances para la Ciencia. La parapsicología es la mezcla de la ciencia y del ocultismo. Se dice que para viene de los poderes paranormales, y algunas personas atribuyen tener un poder sobrenatural para curar, para resolver los conflictos personales y espirituales. Y de ahí que mucha gente salga diciendo que tiene unos supuestos poderes, pero sabemos nosotros por la palabra de Dios que el único que puede dar esos poderes sobrenaturales es el Espíritu Santo, o el poder sobrenatural de las tinieblas. Entendemos entonces que es la unión de la parte psíquica de la psicología y de los poderes supuestamente paranormales que se atribuyen a ciertas personas. Así que psiquis es mente y logía estudio. Y como se ha mezclado la ciencia con el ocultismo, la parapsicología fue aprobada como ciencia. De ahí que en este tiempo tengamos gente estudiosa que esté mezclando el ocultismo con la ciencia. Ahí es donde nosotros como siervos de Dios necesitamos tener discernimiento. Por eso vemos en muchos países como prácticas de la medicina alternativa, como la acupuntura, la hipnosis o la homeopatía, y un sinnúmero de tratamientos que atribuyen poderes curativos, y muchos de ellos se ha mezclado con el ocultismo. Por ejemplo, nosotros conocemos la ciencia, la botánica, y la botánica es el estudio de poder sacar los recursos de las plantas, de las frutas, pero ya cuando eso se mezcla con el ocultismo es donde surge el llamado conocido hierbatero, que prepara los baños, los riegos o las limpiezas con las supuestas plantas medicinales. Entonces, eso desde a lo largo de la historia viene teniendo mucha trascendencia en los países iberoamericanos y en los países muy tirados hacia el ocultismo. Por eso el Señor nos invita en esta mañana, o nos exhorta como ministros, como sacerdotes de Dios, como pastores, como líderes, que enseñemos a la iglesia, que enseñemos al pueblo a hacer la diferencia. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 44, versículo 23 más exactamente, nos indica, nos exhorta el profeta a enseñar a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y entre lo profano, a hacer la diferencia
a discernir entre lo limpio y entre lo puro. Y yo podría decir entre lo que es de Dios y lo que es de las tinieblas. Lo de que es el enemigo, el diablo, Satanás, serpiente antigua, Belcebú, con todos esos nombres que nosotros conocemos. Así que en las escrituras siempre vamos a encontrar esa confrontación de poderes, esa confrontación del conflicto cósmico o del conflicto espiritual que se da entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Sabemos que existe un poder sobrenatural de Dios, pero también sabemos que existe un poder sobrenatural de las tinieblas que está operando en este mundo. Pues entendemos por la palabra del Señor que Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice que nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que operan en la región celeste. Pero esos espíritus malignos son activados por hombres fuertes o ocultistas para operar en este mundo. Así que, por ejemplo, en el libro de Éxodo encontramos esa confrontación de estos poderes sobrenaturales, el poder sobrenatural de Dios versus el poder sobrenatural de las tinieblas. Entonces, podemos mirar en el libro de Éxodo capítulo 7, que a lo largo de la historia, ahí vemos cuando Moisés llega donde el faraón para pedirle que deje salir a su pueblo, y Moisés dice, ¿cómo ellos me van a creer a mí? ¿Cómo sabrán que yo voy de parte tuya? Entonces el Señor le dice, mira la vara que tienes en tu mano, tírala. Sabemos por la historia bíblica que la vara se convierte en serpiente, y cuando él llega delante del faraón, él tira la vara y lógicamente la vara se convierte en serpiente. Dice Éxodo capítulo 7, versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a faraón e hicieron como Jehová le había mandado, y echó Aarón su vara delante del faraón y su siervo, y se hizo culebra. Entonces también faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró. Estamos viendo que desde los tiempos remotos, de los tiempos de los imperios egipcios, babilónicos, siempre existieron estos brujos, hechiceros, mamos, encantadores, adivinos, parapsicólogos, mentalistas, numerólogos, chamanes, vudú, una cantidad de ocultistas que activan el poder sobrenatural de las tinieblas. Y ahí vemos entonces en este pasaje esa confrontación, pero también nos damos cuenta que la serpiente que se había convertido en la vara de Moisés devoró a la serpiente que se habían convertido en la vara de los hechiceros. Eso nos indica que el poder sobrenatural de Dios es por encima de todo poder, que lo que hacen los brujos o hechiceros son imitaciones del poder sobrenatural de Dios, pero lógicamente el poder de Dios es por encima de todo poder. Una mañana orando en mi cuarto de oración, el Espíritu Santo habló fuertemente a mi vida. Cuando leí el pasaje de Jeremías capítulo 33, me habló exactamente y me dijo, clama a mí que yo te responderé. Muy conocido ese versículo, pero el Espíritu de Dios trajo revelación e iluminación a mi vida cuando me dijo, te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Siempre va a haber esa confrontación, siempre vamos a encontrar ciertas personas, como ya se lo describía, que tienen pasión por el poder sobrenatural. Ahora, nosotros somos seres espirituales que tenemos un cuerpo, vivimos en un cuerpo y tenemos un alma, y siempre vamos a querer alimentar esa vida espiritual. Hay hombres que tienen esa facilidad de desarrollar esos dones espirituales, pero no los desarrollan bajo
la guianza del poder de Dios y del Espíritu Santo, sino que lo desarrollan a través del poder de las tinieblas, y son los que, digamos, para el entendimiento de nosotros, hacen carrera en el ocultismo hasta llegar a convertirse hombres fuertes. Ahí vemos esa descripción que en el mundo los conocemos: brujos, adivinos, chamanes, curanderos, hierbateros, gnósticos, mentalistas, parapsicólogos, magos, espiritistas, numerólogos, se les dice pitonisas, santeros, encantadores. Bueno, en sí, el Espíritu Santo me decía: te voy a enseñar las cosas ocultas que tú no conoces. Y de ahí, pues, Dios comenzó a introducirme desde el 1994 al estudio de las ciencias ocultas, pero como una apologética para poder ayudar a aquellas personas que de una u otra forma se habían involucrado en el ocultismo. Como ya les decía, esto viene de tiempos muy remotos y de orden hereditario. En nuestra línea genética siempre vamos a encontrar una persona que se haya involucrado con el ocultismo. Así que Dios me hizo un llamado específico para enseñarme las cosas ocultas. Y comencé a preparar conferencias con relación a este tema. Y en ese tiempo era pastor de jóvenes y dicté muchas conferencias de satanismo, de sectas satánicas, de ocultismo. Y esta que estoy compartiendo con ustedes, que se llama El ocultismo no es un juego, y que tiene que ver con el Halloween, no es un juego de niños. Así que en Colombia Dios comenzó a usarme para poder arrastrar muchos jóvenes en el tiempo de los años 1994, 95 hasta el 98, donde tuvimos proliferación de sectas satánicas y donde satanistas de la ciudad de Medellín estaban adoctrinando a nuestros jóvenes de la ciudad de Valledupar. Pues Dios me levantó para poder traer claridad, como dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y de ahí comenzamos a llevar esta conferencia por muchos lugares, e incluso pues hicimos programas de radio y de televisión y escribimos un libro con este mismo nombre. ¿Y por qué? Hay siempre en el ser humano la curiosidad de conocer lo sobrenatural. El ocultismo se consulta más directamente por el ser humano por querer alcanzar la fama, la fortuna, el dinero y el amor. La curiosidad llega a la gente desconociendo que hay un poder que puede envolvernos, que puede cautivarnos. Nos lleva a consultar los brujos, a la lectura de las manos, a la lectura del tabaco. Y nuestros países iberoamericanos son muy dados a la superstición, a la brujería, a la hechicería. Países vecinos de Colombia, como Venezuela, es un centro del ocultismo. Hay una montaña que se le conoce como la montaña del Sorte, y los venezolanos que están conectados saben todo lo que se está viviendo en esa nación. Y todo eso más que ser un problema político, es un problema espiritual por la cabida que se le ha dado a las fuerzas ocultas en esa nación. Así que de ahí el Señor nos surgió esta temática. El ocultismo no es un juego. El ocultismo tiene que ver con esa palabra latina que significa occultus, las cosas que están escondidas o las cosas que están secretas, que pareciera que fueran de Dios porque emanan de un poder sobrenatural, pero realmente son de un poder engañoso de las tinieblas. Así que las características del ocultismo tienen que ver con todo lo esotérico, con todo lo sobrenatural, lo misterioso, con la presencia de fuerzas angelicales o demoníacas, en sí, todo lo que es oculto. Vamos a encontrar entonces que tiene que ver con todo ese poder de ángeles, con todo ese poder de demonios, o con todas esas fuerzas espirituales que el hombre busca para tener fama, fortuna y poder. Por eso Dios nos ha levantado en esta área, porque 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, nos enseña para que Satanás no gane ventaja alguna contra nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que
tenemos que nosotros saber que Satán, a través del ocultismo, usa 3 armas poderosas, amados hermanos y amigos que estamos conectados. La primera arma se llama la ignorancia. La ignorancia es el enemigo número 1 del ser humano. Cuando tú ignoras las cosas espirituales, Satanás va a ganar ventaja sobre eso. Sabemos que el apóstol Pablo enseñó que hay el hombre natural, el hombre espiritual, y que el hombre natural, las cosas espirituales le son locura. La ignorancia espiritual hace que nosotros no reconozcamos que hay un poder sobrenatural de Dios por encima del poder del enemigo. En Mateo capítulo 22, versículo 29, Jesús le respondió y les dijo: están equivocados porque no comprenden las escrituras y el poder de Dios. Así que cuando nosotros ignoramos todas estas influencias demoníacas, todo este mover, mucha gente quiere resolver sus problemas personales y espirituales a través del ocultismo, buscando una solución y le dicen, bueno, allá hay un ocultista que puede ayudarte. Y entonces van y consultan brujos, hechiceros, magos, encantadores, cualquiera que sea la rama del ocultista, porque esa persona está buscando una respuesta. La secularización del evangelio ha hecho que este poder sobrenatural muchas veces escasee en las iglesias y en los pastores, y la gente encuentra una respuesta más objetiva en el ocultismo que a través de muchas iglesias o muchos pastores que desconocen de esta área. Por eso el Señor Jesucristo dijo: erráis ignorando el poder de Dios y las escrituras. La otra arma que el enemigo usa es la mentira. A través del ocultismo le echa mentira a la gente que le va a cambiar, por ejemplo, la palabra que se usa mucho en el ocultismo es la suerte, que va a tener fama, que va a tener dinero, que yo te resuelvo el problema, dicen los brujos. Entonces, los seres humanos ignorantes de las cosas espirituales terminan cayendo en la mentira. Y la Biblia nos enseña en Juan capítulo 8, versículo 24, que Jesús le dijo a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, decidido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, el ocultismo es una mentira disfrazada de un poder sobrenatural oculto que cautiva a muchas personas, cuyo principal objetivo es cautivar su alma para que se pierda en la condenación, porque la Biblia dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. El otra arma que el enemigo utiliza es el temor. La gente teme mucho a todo esto que tiene que ver con lo oculto y con lo sobrenatural. Y incluso dentro del pueblo de Dios dice: no, pues yo no hago guerra espiritual, yo no me mezclo con esto porque después el enemigo se va a levantar contra mí, retaliación. Y en la Biblia nos enseña que el temor pone lazo al hombre, mas el que confía en Dios será exaltado. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Así que Dios quiere que disipemos en esta mañana la ignorancia, quiere que disipemos la mentira. Hemos aprendido que la guerra espiritual se libra en la mente. La guerra espiritual es una lucha de palabras, como nos las enseñaba en la conferencia anterior, de la mentira versus la verdad. Cuando el hombre crea las mentiras de Satanás, es cautivo, pero cuando el hombre crea la verdad del poder de Dios, entonces es libre. Así que en esta mañana el Señor nos invita a que no participemos de las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien las reprendamos. Esto es todo un comercio, porque tiene que ver con la parte comercial, pero también es algo tradicional y cultural de las festividades que el enemigo se inventa en este mundo para robar la adoración de Dios, más exactamente el dios Baal, que en determinados países genera los carnavales, los festivales y todo tipo de fiestas que distraigan a la humanidad de la búsqueda de Dios. Y esta fiesta, Halloween,
año tras año ha ido cobrando fuerza. Pero acá en Colombia tenemos una noticia muy poderosa. Con el pastor Landazuri comenzamos a hacer batalla espiritual con un grupo de hermanos de diferentes naciones que se conectaron también en nuestra plataforma. Esos 7 días de batalla con el que iniciamos el mes de octubre fue poderoso, de tal forma que debido a este tiempo de pandemia que estamos, el presidente de la República de Colombia y el ministro de Salud declaró que estas fiestas en Colombia no se celebrarán. Y esa es la victoria del reino de Dios, del reino de la luz sobre el reino de la tiniebla, porque el Halloween no es un juego de niños. Aparentemente es, pero no es un juego de niños. Es toda esa reunión de los aquelarres de brujos que se reúnen a nivel mundial y los satanistas que comienzan a promover. Esto del Halloween me hace recordar esta anécdota de una muchacha que tenía un letrero con letras chinas, o el lenguaje que se llama mandarín. A ella le gustó y se compró esa camiseta y comenzó a usarla. Durante mucho tiempo estuvo luciéndola sin saber qué decía. Hasta que un día un amigo suyo que hablaba lenguaje le descifró lo que decía en el letrero de la camisa. El letrero de la camisa decía barata, pero buena. Se había estado ofreciendo al mejor postor sin saber realmente lo que estaba luciendo en su cuerpo. Se estaba vendiendo su cuerpo sin saber lo que decía en su camiseta. Y esas son las cosas que suceden cuando incluso muchos cristianos participan de estas festividades desconociendo el trasfondo espiritual que lleva estas festividades o otro tipo de festividades donde realmente lo que está es el involucramiento de las tinieblas. ¿Sabe usted realmente que se celebra el 31 de octubre, como es más popular acá en Colombia esa fecha? Antes, pues decíamos el supuesto Día de los Niños, donde los niños salen a pedir dulce. Y a muchas personas se sienten incómodas con los aspectos desagradables del Halloween, pero no quieren privar a sus niños de esa celebración que parece que es más que todo una costumbre americana. Pero esta celebración tiene muchos años y data de tiempos muy remotos. El Halloween se ha ido haciendo popular y ha penetrado a muchos países y se ha convertido en algo fascinante para el comercio, la venta de disfraces, la venta de dulces, pero de acuerdo al calendario brujo y satanista, toda esta fecha tiene que ver con lo que se celebraba realmente, era la víspera del Día de los Muertos. Así que eso ni siquiera viene de los países americanos, viene realmente de la celebración del Día de los Brujos y del Día de los Satanistas, donde ellos en el aquelarre se reúnen a nivel mundial para incluso hacer ascensos, hacer sacrificios, pues ese día es donde se sacrifican miles de niños que con anteriormente han sido secuestrados para ser torturados, para ser violados, descuartizados y hasta quemados en sacrificio en honor al creador de la maldad, Satán. Ese es el trasfondo realmente espiritual y demoníaco que tiene el Halloween. Muchas personas participan desconociendo su origen y como decía, incluyendo a creyentes. Pero
veíamos en la palabra del Señor que nos invitaba a que nosotros no debemos participar de la festividad de niebla. Y ya en muchos países como Colombia han entrado realmente a ser preventivos en esto, y le damos la gloria a Dios porque este año pues no va a tener la relevancia que ha tenido en los años anteriores. Halloween realmente era una festividad que celebraban los celtas paganos al principio del invierno, y esto data de tiempos muy remotos de la historia. Los celtas señalaban el principio del invierno, y los celtas de allá de Europa occidental, ellos celebraban estas festividades que allá ahora ocupa lo que es Irlanda, Gran Bretaña y todo el norte de Francia. De allá es donde viene realmente el origen de estas festividades. Los druidas, sacerdotes paganos que sacrificaban animales y humanos el 31 de diciembre, ese día en la noche era de mayor actividad para ellos, donde realmente celebraban y adoraban al dios de la muerte llamado Samaín, e invocaban los espíritus de los muertos, y creían que ese día ellos tenían mayor comunicación con ellos, así como se creía que había mayor transmisión con los espíritus de los muertos. Entonces, realmente los druidas fueron los que dieron origen a estas festividades en Irlanda, y ellos visitaban las casas causando gran terror, y llevaban linternas, bastones, llevaban bolsas, e iban pidiendo en los hogares ciertas prebendas para ofrecerla al dios Samaín, que era el dios de los muertos. Así que el 31 de octubre realmente adoraban al dios de la muerte Samaín. Ese es realmente uno de los trasfondos espirituales. Ahora, en muchos países han tomado esto porque les decía, se convierte en cultura y se convierte de pronto en una forma de generar recursos a través del comercio. El comercio va a apoyar esto porque va a traer para ellos dividendos. Y bajo el trasfondo cultural, el enemigo se va introduciendo para llevar al pueblo de robarle la adoración a Dios y no brindársela al único que se la merece, sino llevárselo a través de esto. Entonces, tenemos que en esas festividades se da la invocación a los espíritus de los muertos, y creían ellos que tenían mayor comunicación con ellos. Así que en muchos países se sacrifican hombres y mujeres y niños. Holocaustos quemados en grandes torres de mimbre con ofrendas a ese dios Samaín. Yo en Colombia participé en un programa que se llama Futuro Colombia, y ahí pues estuve unido con las autoridades. En aquel tiempo había el DAS, o sea, una entidad secreta de la policía, y pudimos desmantelar muchas sectas donde ellos estaban tratando de sacrificar sobre todo animales, pero en aquel tiempo no se había aprobado la ley de protección animal como ahora, y entonces sacrificaban gatos, gallos negros, y pude estar presente de todo este ritual que se celebraba el 31 de diciembre acá en Colombia, y pude presenciar muchos rituales de esto, y las policías los tomaban, pero como en Colombia nosotros tenemos libertad de culto o libertad religiosa, entonces ellos decían, pues si ustedes adoran a su Dios, nosotros podemos adorar al Dios que nosotros queramos, y nadie nos los puede impedir. Miren, ahí podemos observar que todavía permanecen
las piedras donde los antiguos druidas sacrificaban las personas para el dios Samaín. Y ahora pues la gente va y visita todo ese recuento histórico que está en ese lugar, pues, para tomarse fotografía, pero tiene que ver con todo ese trasfondo de las tinieblas, el Halloween. Así que los druidas se vestían esas noches con cueros y cabezas de animales disfrazados de fantasmas. De ahí viene que haya la fiesta de disfraces y que los padres quieran disfrazar a los niños. Y usted se da cuenta que siempre los disfraces van a tener que ver con espíritus, con brujas. Y entonces, Satán está tratando de buscar la adoración. Y conocemos la frase del Triqui, que tiene los orígenes de un hombre que dice la historia, perdón, que le llamaban Jack, el de la lámpara, que al morir no podía entrar al cielo por ser malo. Entonces le tocó quedarse su espíritu divagando y lo metieron en una lámpara, y de ahí se da el origen a esa calabaza alumbrada. Halloween se convirtió en la mezcla de festividades paganas de los celtas y de los druidas, y se mezcló también con la fiesta de los cristianos católicos romanos que conquistaron los celtas a partir del año 43. Esta festividad es algo más que una buena oportunidad de vender disfraces, maquillajes y hacer dinero. Está enfocada en la celebración del ocultismo y de la muerte. Está enfocada realmente en eso, pero tiene el trasfondo en muchos países del Día de los Niños. Así que en muchos países ya se ha visto en el Halloween también dedicado al vandalismo y al crimen. En años recientes, esta tradición ha tenido un giro alarmante. Adultos han puesto drogas, aún hojas de alfiler escondidas en los dulces que se obsequian a los niños, y han habido muchas situaciones de criminalidad a través de. Por eso ya muchos gobiernos se están alertando que no, Halloween no es un simple juego de niños. Al celebrar el Halloween, aunque sea superficial, se está dando parte a las fuerzas de las tinieblas. Es una invocación muy grande. Así que es una equivocación muy grande. Debemos considerar lo oculto muy en serio, porque realmente el ocultismo no es un juego. Hay varios principios bíblicos que nos pueden guiar a decidir cómo se debe enfocar este Halloween. La palabra de Dios afirma categóricamente en Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12. El Señor exhortaba al pueblo de Israel y decía: cuando entres a las tierras que Jehová tu Dios te ha dado, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se haya en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Realmente eso es lo que se está llevando a los niños, a hacerlos pasar por el fuego, y es una práctica muy antigua. El dios Molot se le sacrificaban a los niños, porque la tradición ocultista cree que se sacrifican, hay derramamiento de sangre y hay de sangre, esas personas van a adquirir más poder sobrenatural. De ahí que las escrituras nos indican a que no hagamos pasar nuestros niños. Luego nos exhorta a no practiquemos ninguna de las situaciones ocultistas. Dice, ni quien practique adivinación. En el día del Halloween hay un mover de las tinieblas, y por eso a la gente le gusta lo misterioso, le gusta reunirse a jugar a la tabla ouija, a invocar los espíritus de los muertos. Realmente hay una práctica de espiritismo abierta, y
muchas personas lo hacen por ignorancia, por curiosidad, y comienzan a jugar a esta tabla de Ouija, que realmente es una práctica de espiritismo. Me ha tocado en esta ciudad orar por muchos jóvenes que han sido cautivos, porque en los colegios, en las universidades, en los hogares, en estos días, se ponen a jugar a la tabla Ouija y han caído bajo posesión demoníaca. Dice la palabra: no practiquéis adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios te echa estas naciones delante de ti. O sea, Dios quería que su pueblo no se mezclara con los pueblos paganos, con las culturas que adoraban a Astarot, a Baal. Dios dijo: yo seré tu Dios y tú me serás mi pueblo. Y no practiques las costumbres espirituales o demoníacas que practican las otras naciones. Efesios capítulo 5, que es el que hace énfasis en esta enseñanza, dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Saben que en todas estas prácticas de ocultismo y de satanismo se está mezclado mucho con la perversión sexual, con la orgía. Con ese día los papas negros o los sacerdotes satánicos generan una orgía y abusan de una joven virgen. Eso es algo que ellos hacen, por eso envuelven a las jovencitas en el satanismo. Para en todo ese tipo de prácticas va acompañada de consumo de alucinógenos, va acompañada de orgía y de perversiones sexuales. En todas estas sectas he tenido la oportunidad de ayudar a muchas jóvenes que han sido envueltos en esto y realmente han quedado traumadas en el aspecto físico, psicológico y espiritual, porque han sido abusadas por un sinnúmero de sectas, de personas, de hombres que están ahí, y eso se realiza una orgía. Por eso el apóstol Pablo dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice: más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Amados hermanos, usted y yo somos reinos de la luz. Usted y yo tenemos el discernimiento espiritual y tenemos la autoridad que el Padre nos ha delegado para hacer que las personas se conviertan de las tinieblas a la luz admirable y para que reciban por la fe que es en el Señor Jesucristo el perdón de pecado y la herencia entre los santificados. El Señor me habló en esa palabra y me dijo: yo, Jehová el Señor, te he llamado en justicia, te sostendré de la mano, te guardaré y te pondré por pacto a los pueblos, por luz de las naciones. Y por eso hoy estoy enseñándole a ustedes, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a aquellos que moran en tinieblas. Usted y yo, amado hermano, pastor y amigo o líder que está aquí, está llamado a abrir los ojos de los ciegos, a sacar de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes. A veces en la iglesia los pastores están dormidos con relación a esto. ¿Por qué? Porque hay un ocultismo que está operando y nosotros tenemos que levantarnos en guerra espiritual contra esa fuerza ocultista y esos hombres sacerdotes satánicos que están siendo usados. La Biblia le llama hombre fuerte. Por eso dice la escritura: quien que quiera saquear la casa, primeramente no ata al hombre fuerte. Los hombres fuertes son similares en lo que nosotros en el pueblo de Dios le llamamos unos ungidos. Ellos son también ungidos, pero de las tinieblas, y son los que invocan los demonios. Por lo menos acá donde nosotros habitamos, en Valledupar, el nombre mismo lo dice, es un valle rodeado por montañas. Tenemos de este lado
De este lado las montañas de la serranía del Perijá y de este lado una muy conocida que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Allá se reúnen los aquelares. Valledupar fue pactada por la estrella satánica. Aquí se colocaron unos obeliscos pequeños que en una dirección cartográfica unían el pentagrama satánico. Pero desde el 1998 nosotros nos hemos levantado en esta ciudad en guerra espiritual y hemos venido promoviendo los congresos de guerra, las enseñanzas acerca de todo esto que tiene que ver con el ocultismo. Y el pueblo de Dios se ha levantado, se ha despertado, esos muritos fueron derribados y el evangelio se ha establecido, porque la guerra espiritual es esa arma evangelística que Dios nos ha dado para desplazar las tinieblas y establecer el reino de Dios. Por eso el Señor nos dice esta mañana, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor, amados hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Sabe? Muchos de nosotros, como en el caso mío, venimos de un trasfondo ocultista. Mamá fue practicante de ocultismo. Por eso Dios nos hace un llamado específico y nos da una unción especial para poder romper las cadenas de las tinieblas, de brujería, de hechicería, de gente que directa o indirectamente ha sido involucrado con las tinieblas. Desde la niñez fue apartado a deidades, desde la niñez lo llevaron a rezar en una persona que supuestamente tenía poderes sobrenaturales. Les pusieron unas cuentas. Son muy fáciles en estos países leerse la mano, el tabaco, consultarlo, buscar una respuesta a sus problemas personales y espirituales a través del ocultismo. Entonces, el Halloween viene a ser como la cereza del ponqué, donde reúne una festividad donde abiertamente se le adora a las tinieblas. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26 dice, no traigas las cosas abominables a tu casa para que no seas anatema. Entendemos por la escritura que anatema significa maldición. No traigas cosa que va a maldecir a tu casa. No participe de nada. De todo lo aborrecerás y lo abominarás porque es anatema, dice el Señor. Todos estos tipos de prácticas, todos estos tipos de consulta vienen arrastrando maldición. Y como les decía ahorita, en nuestra línea hereditaria ascendente siempre vamos a encontrar una o dos personas involucradas por el ocultismo. Y el ocultismo va a generar una línea en la cual el último descendiente de la familia va a ser tocado por el enemigo para ver si se convierte en Satanás, en siervo de Satán. Eso sucedió conmigo en el orden genérico y por eso antes que las tinieblas me atraparan, el Espíritu Santo me atrapó. Aleluya. Proverbios capítulo 16, versículo 25. Oh, me quebranto cuando Dios me rescató de eso. Proverbios capítulo 16, versículo 25 dice, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su final es camino de muerte. Dios me ha permitido ayudar a muchos ocultistas, a muchos brujos que usaban su poder satánico para engañar, para mentir, para abusar, porque hay dos tipos de ocultistas. Realmente hay un ocultista que tiene un poder demoníaco porque ha pactado con las tinieblas y tiene un pacto con el enemigo. Y hay otro que simplemente es un chantajista que dice tener poderes sobrenaturales para engañar y embaucar a la gente. Entonces, ese tipo de ocultistas, cuando realmente se dan cuenta del poder demoníaco y de los cautivos que están, salen corriendo a buscar a un pastor o un siervo de Dios que le ayude. Por eso nosotros debemos ser la respuesta
de aquellos que están cautivos en esta área también. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual a nivel del ocultismo. La iglesia también debe trabajar a través de esa guerra espiritual de nivel del ocultismo. El doctor Peter Warner, que escribe muchos libros de guerra espiritual, enfoca los 3 niveles, y el primer nivel es el arrastre terrenal, donde usted y yo estamos llamados a liberar a los cautivos y echar fuera a los demonios. Y el otro es el nivel que tenemos que enfrentar esto del ocultismo, porque hay un ejército de Satán comisionado. Hay los Illuminati, hay los masones, hay los de la cienciología, que son gente que tiene poder y que en la historia encontramos Simón Bolívar, John Washington, Santander, que fueron masones y que alimentan el poder demoníaco a nivel mundial. Y entonces hay también una influencia espiritual porque los gobernadores de las tinieblas quieren cautivar a aquellas personas que tienen mando para tomar territorios y naciones. Si nosotros no nos levantamos en el ocultismo y peleamos y hacemos guerra contra eso, pues vamos a ver naciones como Venezuela, Haití, Cuba, que fueron atrapados por la santería cubana, por el ocultismo cubano, y los gobernantes van a buscar ayuda, no en los profetas de Dios, sino que van a consultar a los adivinos, brujos, chamanes, y van a tener un grupo de cabecera. Recuerden lo que acababa de enseñarle ahorita. Moisés vino como siervo de Dios para liberar a su pueblo, pero ¿quién eran los asesores que tenía el faraón? Eran brujos, hechiceros, encantadores, adivinos. Y eso lo vemos en el imperio babilónico y en el imperio egipcio. En el imperio babilónico también Daniel tuvo que salir bajo la revelación de Dios, porque también lo habían mezclado con los grupos de aquella época. Así que, amados hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 27, dice, no deis lugar al diablo. Dice la palabra del Señor, no demos lugar, pues el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Dios nos ha dado un poder que es por encima de todo poder. Y el lema de estas enseñanzas es que Dios nos ha dado la victoria. Deuteronomio 24. Ya desde ya la guerra espiritual es una guerra ganada porque Dios nos ha dado la victoria. Pero nosotros debemos disipar la ignorancia, la mentira del diablo, que es el que nos está ganando a muchos la batalla. Por eso Dios nos levanta a nosotros para hacer conocer la verdad de la palabra y echar fuera toda nube de tiniebla. Dice el Salmo 127:3, no permita que el enemigo se enseñoree de ellos. Romanos capítulo 12 dice, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo el tiempo tenemos que tener un espíritu enseñable y que Dios renueve nuestra mente para que las tinieblas no hayan cabida en nuestra mente. Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Saben, amados, el ocultismo es nocivo para nuestra salud física, para nuestra salud espiritual, para nuestra salud psicológica, y produce daños en nuestro cuerpo. A veces hay gente que les han dado bebedizos y cosas horrendas que destruyen el organismo. La mayoría de personas involucradas con el ocultismo van a tener problemas de trastornos mentales, delirios de persecución, pánicos, temores de todo índole. Me ha tocado ministrar en esta área y va a generar posesión demoníaca. Así que
El llamado a la provisión de todo esto está en Deuteronomio, capítulo 18, del 9 al 14, donde Dios nos dice, no practiquemos ni nos involucremos en nada de esto, porque el Señor aborrece todo esto. ¿Cómo salir entonces del ocultismo? Número uno, para ayudar a los que están metidos en esto, hay que decirle, tú tienes que rendir el señorío de Jesucristo. Hacer entender que el Dios que adoraba, el Dios que le servía y el Dios que le daba poder no está por encima de nuestro Dios, sino que Jesucristo tiene un poder por encima de todo poder. Que a Jesucristo se le dio un nombre que es por encima de todos los nombres que se nombran en el cielo y en la tierra, en el mar y debajo del mar, y que ante Jesús toda rodilla se dobla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Número dos, debe llenarse de la unción del Espíritu Santo. El que ha estado involucrado con esto tenía una unción satánica. Bueno, tiene que llenarse de una unción del Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu de Dios controle su vida, lo dirija. Va a tener bastante lucha, pero el Espíritu Santo va a ayudarle y le va a interceder y le va a enseñar a hacer la guerra. Le va a dar un espíritu de guerra, le va a dar discernimiento espiritual. El Espíritu Santo le va a ayudar, pero también necesita someterse a liberación como un ministro de Jesucristo. La Biblia dice, en el nombre de Jesús, nosotros tenemos autoridad para echar fuera a los demonios. La Biblia encontramos que los discípulos y que Jesús trajo el ministerio de liberación, porque dice la palabra, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y así como Jesús anduvo ungido con el poder del Espíritu Santo para liberar a los oprimidos por el diablo. Y Él nos delegó eso a nosotros. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Marcos capítulo 16, en mi nombre echarán fuera demonios. Usted y yo estamos llamados entonces a ministrar liberación y echar fuera a los demonios, porque ese es el evangelio completo. Hacerle entender que Jesucristo venció los poderes de las tinieblas en la cruz del Calvario, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús en la cruz dio la victoria a sus hijos para que en el nombre de Jesús nosotros seamos más que vencedores. Así que hacer que la gente reciba a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida le hará libre de toda cautividad demoníaca. Porque Jesucristo, amados hermanos, es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y hay que entender este principio espiritual. Todo poder espiritual se somete al nombre de Jesús. Así que usted y yo estamos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y la Biblia nos enseña que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que quiero tener unos minutos de oración para impartir y ministrar acerca de esto. Levanta tus manos al cielo, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana nosotros oramos y nos levantamos en guerra espiritual contra toda obra de la tiniebla, contra todo ocultismo, contra toda brujería, toda hechicería, todo poder gnóstico, todo poder de umbanda, todo poder de vudú, Señor, todo mago, sortílego, adivino, hechicero, encantador, parapsicólogo, mentalista que está confundiendo la mente de las personas ahora en el nombre de Jesús. Es atado y ligado todo hombre fuerte, se deshace toda brujería y hechicería contra los pastores, contra las naciones, contra las familias pastorales, contra los que están conectados en esta hora, Señor, con la unción y la autoridad que tú me has entregado. Yo ordeno que toda tiniebla que haya sido ministrado a estas 224 que aparecen aquí y más que nos están escuchando, Señor, sean libres de toda cautividad demoníaca. Declaro inoperante toda obra
de brujería, hechicería, conjuro, encantamiento, toda venda mágica, toda cinta mágica, Señor de la gloria, todo el que ha caído en cautividad demoníaca, que han hecho un trabajo de brujería con cintas mágicas. La Biblia dice: yo, Jehová el Señor, voy contra todos los que cazan las almas al ruedo. Dice el Señor: yo los libraré. Padre, ahora la Biblia dice que el Señor enloquece y entontece las señales de los brujos y los adivinos, y con la autoridad que tú me das, Señor, yo libero cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando, de toda obra del ocultismo. Y ahora levante tu mano, Señor. Yo pido que la revelación de esa palabra de Jeremías capítulo 33 venga sobre los conectados, que tú has dicho en tu palabra: clama a mí, que yo te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, yo sé que el Espíritu Santo traerá revelación y dará las armas espirituales para guerrear contra todos los poderes ocultos y para poder, Señor, salir victorioso para tu gloria y para tu honra. Se derriba todo trabajo hechicero y de brujo contra los pastores, contra la familia pastoral, y hoy en el nombre de Jesús declaro liberación, sanidad de todo lo que tenga que ver con factores ocultistas. En el poderoso nombre de Jesús te doy a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú te la mereces, Señor. Amén